Amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Por el Campo. Continuando con el tema de biodiversidad, hoy hablaremos de la guauda. Nelson nos acompañará y nos hablará de este importante tema. Nelson, bienvenido. Lorena, muchas gracias por la invitación aquí al programa. Excelente que nos sigas contando todo lo que ha venido o lo que incluye el proyecto. Lorena, sí, muy importante que la comunidad siga conociendo sobre el proyecto y lo que estamos haciendo para conservar la biodiversidad. Pero hoy vamos a enfocarnos en una cosita muy especial. Hablaremos acerca de la guauda y todos los beneficios que esta nos trae. Lorena, sí, es una especie que en muchos sitios es de gran importancia por su variada utilidad, por su resistencia. Y bueno, es importante que sepamos que nos sirve para conservar la biodiversidad y demás usos de construcción que tiene. Bueno, pues como usted nos comentaba en programas anteriores, es una de las herramientas, es parte de las herramientas que se ha implementado en el programa. Pero vamos a ser un poquito más minuciosos. Vamos a hablar de la semilla. ¿Cómo se adquiere la semilla o cómo hicieron ustedes para determinar esta planta aquí en el proyecto? Lorena, la guadua aquí en el proyecto de biodiversidad la utilizamos para establecer una herramienta para el manejo del paisaje que se denomina plantación con guadua. Entonces establecemos lotes parejos sembrados obviamente con esta especie. Nosotros cuando empezamos el proyecto se contempló que el material vegetal nos lo proveía Coamar, un vivero pues que ellos establecieron para proveernos el material vegetal, y la reproducción la hacían por esqueje. Esqueje es coger un pequeño fragmento de las ramas de la guadua, se introduce pues en una bolsa con tierra, con algún sustrato, y ella pues por las propiedades que tiene empieza a emitir rebrotes, y esa es una de las posibilidades que hay para reproducción de la guadua. Importante conocer sobre la guauda y sobre todo cómo se adquiere la semilla. De pronto ustedes han visto o han notado en la zona que aparte de esto tenían interés por continuar con la guauda. Pues aquí en la microcuenca es muy particular ver que muchos de los fragmentos de la quebrada, la arboleda, que es donde estamos ejecutando el proyecto, están cubiertos por cultivos de guadua, que nosotros pues generalmente en el argot común lo conocemos como guaduales. Entonces es común, como le decía, ver que muchas partes de la franja, de las orillas de la quebrada, pues están sembrados con guadua. Entonces por eso es una de las especies que hemos incluido dentro del proyecto, pues porque sirve para conservar el suelo, para evitar que cuando la quebrada crezca se salga de su cauce natural y pueda generar erosión sobre los taludes. Entonces la guadua tiene esa propiedad de proteger las laderas. Obviamente hay que hacer pues unas labores de mantenimiento, pero es una especie que por sus condiciones nos ofrece grandes ventajas cuando hablamos de conservación de suelos y sobre todo de proteger esos taludes a orillas de quebradas, por ejemplo. Bueno, háblenos un poquito acá de cómo se realizaba o cómo han realizado la siembra de la guadua. Bueno, Lorena, aquí en el proyecto para la conservación de la biodiversidad, como les decía, la guadua la hemos establecido bajo una modalidad o una distribución que se llama plantación con guadua. Esas plantaciones las establecemos a unas distancias de siembra de 2,5 metros, 3 metros de una planta a otra. Hay que tener en cuenta que la guadua, a medida que va creciendo, ella va sacando nuevos tallos y va colonizando los sitios donde se establece. Entonces es bueno tener en cuenta dejar esas distancias de siembra para que ella tenga espacio y tenga pues como la posibilidad de desarrollarse de una forma natural, digámoslo así. Bueno, en el momento en el que yo siembro o que se realiza el sembrado,
¿Qué labores debo empezar a hacer para tener bien la guadua y que ella tenga su correcto desarrollo? Lorena, muy importante, cuando nosotros hablamos de sembrar árboles y de pronto no pensando en la producción de madera, especies nativas, muchas personas creen que no es necesario hacerle un mantenimiento a esas especies y es bueno pues recordarles que cualquier cultivo, porque sembrar árboles es también un cultivo para la producción de madera, necesita ciertos cuidados como son limpias en los primeros años, fertilización si lo requiere e ir haciendo algunas podas. En el tema de la guadua también es importante hacer algunas labores de mantenimiento de esos cultivos. Como le decía, ella va colonizando los sitios donde se han sembrado, pero también por esa condición de que se va reproduciendo y que va colonizando, pues es importante hacerle mantenimiento a los cultivos e ir eliminando alguno de esos rebrotes. Incluso es muy adecuado sacar las guaduas que van llegando a su estado de madurez para aprovecharlas por un lado, porque es un material pues que tiene muchos usos por sus condiciones, por su resistencia, por su gran versatilidad pues en construcciones dentro de una finca. Entonces es importante que esas guaduas o esos tallos que van alcanzando su madurez los vayamos retirando para que el cultivo tenga un mejor acceso, para que cuando vayamos a hacer un aprovechamiento adecuado y programado de esos cultivos de guadua, pues podamos acceder a ellos sin tener riesgos de que de pronto la persona que vaya a hacer los cortes pues vaya a tener de pronto algún accidente pues por las condiciones naturales de la guadua que tiene espinas. Entonces es importante hacerle ese manejo, ir cortando los rebrotes que van saliendo del suelo para evitar que ella de pronto colonice áreas que no nos interesa que llegue, y también extraer las guaduas que van alcanzando su madurez. Hablaba ahorita también, aparte de hacer lo que usted nos acabó de indicar, algo importante es la fertilización. Es una de las labores que se le debe de realizar. ¿Por qué? Lorena, la fertilización en cualquier cultivo es muy importante para mejorar inicialmente la cantidad de raíces de cualquier cultivo, para que tenga un desarrollo radicular adecuado para el soporte de esa planta. En este caso estamos hablando de la guadua, pero puede ser cualquier cultivo, un cultivo de café, un cultivo de maracuyá, un cultivo de árboles. Es necesario que tenga un buen desarrollo radicular para el soporte mecánico de esa planta y también para la extracción u obtención de nutrientes del suelo y agua. Entonces, inicialmente es importante eso, fertilizar generalmente con fósforo para incentivar la producción de raíces. Y segundo, para producir follaje, para producir frutos, dependiendo del cultivo que estemos hablando. En este caso, pues hablando de la guadua, pues es importante que tenga un buen desarrollo radicular y en su follaje para que tenga pues fertilidad y logremos, en este caso, pues tener una buena colonización de esos sitios en los cuales la hemos sembrado, y si es del caso pues de producir guaduas para un uso de construcciones o un uso comercial, pues entonces tener buena producción de tallos en la mata de guadua. Bueno, cabe anotar aquí algo muy interesante que usted nos acaba de decir. Como algunas personas conocen, la guadua es muy buena para amarrar los suelos. Importante recalcar eso. Importante que se tenga también en cuenta que la guadua sirve mucho para eso. Lorena, dos propiedades de la guadua que nos ayudan en ese tema de proteger los taludes, de proteger las orillas de las quebradas, son el desarrollo radicular que tiene la guadua. Es una raíz muy densa que va colonizando los sitios donde se han establecido, entonces generan, digámoslo así, como una red de raíces que protegen el suelo y que impiden que con los eventos de lluvia, con los aguaceros que nosotros llamamos, pues haya una erosión laminar, o cuando están sembrados a orillas de quebradas, de ríos, pues esa red de raíces protege también el suelo para que no sea erosionado o arrastrado tan fácil por las fuentes de agua. Y otra propiedad que nos sirve para la protección de la biodiversidad, para la protección del suelo y del medio ambiente,
pues es esa capacidad de colonizar los suelos hasta donde nosotros se lo permitimos, porque de pronto lo sembramos en una orilla de una quebrada, en un espacio que queremos que ella colonice, pero de pronto también está cerca a un cultivo de café, por ejemplo, que no nos interesa tanto que ella vaya penetrando en la zona del cultivo. Entonces por eso es tan importante hacer el mantenimiento e ir eliminando esos rebrotes que van saliendo hacia la zona que no queremos que ella vaya colonizando. Pero también es importante entonces recalcar que por esa posibilidad que tiene la guadua de reproducirse fácilmente una vez la hemos sembrado, entonces nos va a ayudar a colonizar esos sitios que de pronto se han erosionado, que han habido deslizamientos o que están sufriendo erosión por las fuentes de agua, y que esa mata de guadua, por su proceso de colonización, nos va a ayudar a proteger el suelo. Bueno, pues realmente son muchas las propiedades que se tiene con esta planta, pero quiero una pregunta capciosa. ¿De pronto esta planta es exigente en algún tipo de suelos o no? No importa la condición del suelo que tenga en el momento. Es una especie que se adapta muy bien a muchas condiciones de suelo. De pronto un error que cometemos al momento de sembrarla es que como nos sirve para proteger esas riberas de ríos, de quebradas, para protegerla de la erosión, pensamos que ella admite totalmente suelos inundados, donde permanecen mucho tiempo pues, bajo un nivel freático, o más bien inundados, digámoslo así. Y eso es de pronto una dificultad que nosotros tenemos al momento de sembrar las matas de guadua. Si bien ella nos sirve para proteger los suelos, las orillas de las quebradas, de la erosión de las fuentes de agua, pues es bueno que cuando la vamos a sembrar inicialmente, pues estén en una zona que tenga buena infiltración, que tenga un buen drenaje y que no permanezca mucho tiempo inundado, para que ella tenga un buen desarrollo de sus raíces, y así ya más adelante pues ir colonizando esas áreas que queremos que ella se esparza pues en el sitio. Pero entonces tener en cuenta eso, no sembrarla muy cerca de lagunas, por ejemplo, que están permaneciendo inundadas en tiempo de verano, para que ella tenga pues como buena posibilidad de desarrollar su sistema radicular. Bueno, muy interesante y muy apropiado para tener en cuenta a la hora de sembrarla. ¿Necesita muchas horas luz, muy buena luminosidad, o se adapta a poca luminosidad también? Es bueno que cuando la sembramos inicialmente quede a plena exposición. Es una especie que necesita buena cantidad de horas luz para que tenga un buen desarrollo en su follaje, pero una vez ella se establece en el suelo, pues soporta, digamos, la penumbra de árboles más altos, como vemos aquí pues en las matas de guadua que tenemos aquí en la parte de atrás. Pues inicialmente estaban como en la sombra que ofrece estos árboles que hay aquí alrededor, pero a medida que ellas van creciendo, pues van buscando la luz y tienen mejor crecimiento, digámoslo así, pero soporta, digámoslo así, una penumbra media. No es recomendable sembrarla pues en sombrío, bajo un bosque, bajo sotobosque, bajo sombrío total de árboles. No, es mejor que quede o a plena exposición o que tenga pues como espacios donde le entre luz. Importante eso, importante de saber que sí requiere de luz y que se puede adaptar también al sombrío. Continuando así como con el tema y con las labores, aparte de la fertilización y de ir como seleccionando aquellos nacimientos que tiene la planta, ¿qué otras labores le debo hacer? En algunos momentos hay que fumigarla, por ejemplo. Lorena, es una especie que, pues en mi conocimiento, no tiene muchas plagas, digámoslo así, enfermedades que limiten su crecimiento, digámoslo así, pues que no tiene como una plaga que sea limitante. De pronto, sí, al momento de sembrarla, si lo hacemos pues en un sitio que permanezca inundado, pues puede presentar de pronto hongos en los tallos, en las raíces, y
que haya una pudrición de las raíces y finalmente pues el deterioro de las plantas. Pero una vez ellas se establecen y van teniendo su crecimiento, pues no tienen muchas especies de enfermedades, bichos que puedan generar pues como algún daño sobre ella. No, es una especie pues que no tiene, digámoslo así, muchos enemigos naturales. Los cuidados esencialmente es hacer podas de algunas ramas como para mejorar el acceso a los cultivos, de pronto ir aprovechando más bien las guaduas que van teniendo su estado de madurez para aprovecharlas y abrir espacio pues a los nuevos tallos que van saliendo. Sería pues como el manejo, digámoslo así, más adecuado de un cultivo de guado. Bueno, hablando pues sobre las labores que se deben de realizar y lo que usted nos comentaba que básicamente son muy pocas, observando en el cultivo, ¿cuándo sé yo que la guadua ya está lista para aprovecharse o para retirarse del cultivo? Generalmente, cuando las guaduas van alcanzando su grado de madurez, ellas van adquiriendo en su tallo principal como una asociación de musgos, de una especie de lamita, por decirlo así, y va adquiriendo un aspecto, digámoslo así, más oscuro que las que están más jóvenes. Entonces, esa es como la forma, a través de la observación de los tallos, como podemos determinar que ese tallo está más maduro y de pronto con la posibilidad de aprovecharlo. Entonces sería eso, mirar que los tallos se van oscureciendo, van adquiriendo de pronto un color gris oscuro, un color de pronto amarillo, y es como los tips que podemos utilizar para determinar que esos tallos pueden ser cosechados. Para el aprovechamiento o para la mejor extracción de la guauda como tal, ¿qué elementos o qué herramientas puedo implementar para no hacerle daño o para no ir a causar daños en otras plantaciones, en otras guaudas? Bueno, al momento del aprovechamiento, pues hay muchas condiciones, características que utiliza pues la gente para cortarlas. Esta es una especie pues que digámoslo así, la gente tiene como varias creencias que según en el tiempo que se corte, según las fases de la luna, según las horas de la mañana o la tarde en el día, pues va a tener mayor durabilidad, y es cierto pues tener en cuenta esas condiciones. Al momento de hacer los cortes, pues digámoslo así, es bueno hacer la recomendación a la gente que tenga mucho cuidado, porque por la forma de los tallos de la guadua, usted ve que las guaduas tienen cierta curvatura, los tallos sufren ciertas presiones, digámoslo así, ciertos esfuerzos mecánicos por esa forma. Entonces, al momento de hacer el corte del tallo en la parte baja, pues ella puede hacer algún movimiento que pueda poner en peligro a las personas que van a hacer el aprovechamiento. Entonces es como tener en cuenta eso, tener en cuenta que al momento de hacer los cortes, pues que lo hagan mirando pues que tengan como el espacio suficiente para que la persona se pueda retirar una vez la guadua vaya a empezar el movimiento de caída. Algunas personas utilizan hacer los cortes muy temprano en la mañana y dejar las guaduas ahí un tiempo, 8 días, 15 días, para que se vayan deshidratando y así las guaduas tengan mejor resistencia. Pero la recomendación sería esa, tener cuidado al momento de hacer los cortes para pronto no ir a sufrir algún accidente con ellas. Pero las personas tendemos a ser algo creyentes de cierto tipo de cosas. El hecho de tener las fases de la luna, por ejemplo, ¿eso realmente implica algo o solamente es una credibilidad? Lo que sí es, si es en horas de la mañana o es en horas de la tarde, eso también es importante. Sí, Lorena, es importante. El tema de cortarlas en creciente o en menguante, pues de pronto muchas personas lo hacen porque se le transmite ese conocimiento pues de una persona a otra, pero tiene su razón de ser, y es que según las fases de la luna, sí, entonces hay mayor circulación o no de savia o de agua dentro del tallo de la guadua. Entonces, si se hace muy temprano en la mañana, entonces va a haber menor cantidad de savia bruta o de agua circulando a través de los tallos,
y cuando se corte pues va a tener menos posibilidad de que se deteriore o que le entre plaga más rápido. Entonces sí tiene fundamentos, pues razón de ser las creencias o las digámoslo así, las creencias que tiene la gente al momento de aprovechar las guaduas. Entonces es importante tener en cuenta cortarlas en las horas muy temprano en la mañana y también según las fases de la luna. Bueno, algo importante que cabe resaltar en el cultivo de guauda es la flora y fauna que podemos encontrar aquí. Definitivamente en este cultivo se pueden apreciar diferentes aves, se pueden apreciar otra cantidad de cositas. Ustedes en el proyecto de biodiversidad, ¿qué han logrado ver en el cultivo específicamente de guaduas? Bueno, la guadua es una especie que tiene varias propiedades que nos favorecen mucho en este proyecto. Una de ellas es su crecimiento tan rápido, que nos ayuda a poblar los sitios donde se han establecido de una forma muy rápida, logrando pues cambiar ese uso de suelo de potreros o de rastrojos bajos. Y la guadua, por su crecimiento tan rápido, pues coloniza muy rápido esos espacios y podemos tener, digamos, una apreciación visual del cambio pues muy rápido. Si bien es una especie que no nos ofrece, digamos, frutos para alimento de aves o mamíferos, pues sí nos sirve como soporte para nidos, para que esas especies posen en ellas y tengan, digámoslo así, un cambio importante al momento de sembrar estos cultivos de guadua. Entonces es una especie que por sus condiciones tiene muchas ventajas, como lo decía, una de ellas es el crecimiento tan rápido que nos sirve para poblar los sitios donde se han sembrado. ¿Me puedes de pronto comentar en la zona, pues en la región, cuáles se han podido apreciar? Sé que de pronto muchas, pero alguna que otra que es mayor frecuencia se vea. Especies de fauna. Bueno, digamos, en esta zona es una zona donde se pueden observar varias especies. La guacharaca es una de ellas, que cada vez la vemos poblando más la microcuenca y en muchas otras microcuencas, pero es una especie que digamos que tuvo mucha presión por cacería y que ahora vemos que cada vez hay más individuos de ella en estas plantaciones de guadua y en general en las plantaciones que hemos establecido pues con otras especies de árboles. Vemos que es una especie que cada vez va poblando más la microcuenca. Y vemos muchas tanto de aves como mamíferos, vemos pues en nombres comunes, vemos toches, sirirís, azulejos, bueno, sería pues como gran cantidad de especies las que hemos podido observar aquí en la microcuenca y realmente vemos que los árboles y las especies que se han sembrado realmente ofrecen ese refugio y ese aporte para la conservación de la biodiversidad aquí en la microcuenca de la Arboleda. Bueno, Nelson, pues realmente es mucho lo que podemos apreciar y conocer acerca de la guauda, acerca del proyecto que se viene ejecutando. Quiero que por favor les hagas como una recomendación a nuestros televidentes. Bueno, lo primero sería invitar a los habitantes de aquí de la microcuenca de la Arboleda para que se sigan vinculando al proyecto, para que participen en las actividades que hacemos frecuentemente, en las capacitaciones, los propietarios de finca que tengan espacios en sus fincas para sembrar árboles, pues programamos la visita, miramos cuál es la capacidad de la finca, cuáles son los espacios disponibles, cuáles son las especies que mejor nos pueden servir según las condiciones de la finca. Sería esa la invitación, que se vinculen al proyecto y independientemente de este proyecto, pues que hagamos acciones en la finca que nos permitan conservar la biodiversidad y en general el medio ambiente. Bueno, pues una invitación muy indicada, muy bueno para toda la población, independientemente pues de estar en la vereda. Nelson, de pronto, ¿qué requisitos debo tener para poder aplicar a participar de lleno en el proyecto? Lo primero, Lorena, para sembrar árboles como una primera acción de participación en el proyecto es contar con un documento que nos certifique la tenencia de la tierra. Claro.
necesitamos pues hacer un contrato donde el reforestador o el participante del proyecto pues se compromete a realizar la siembra de los árboles, hacerles un mantenimiento, y la federación como ejecutora del proyecto pues se compromete a entregar una asistencia técnica y a entregar unos incentivos para el mantenimiento de esos árboles. Entonces lo primero sería tener un documento que acredite la tenencia de la tierra. Ya para participar en las otras actividades, recolección de basuras, en las capacitaciones, pues realmente está abierta a todos los habitantes de la microcuenca para que participen en ella. Esas serían pues como las condiciones esencialmente para participar en el proyecto. Y para yo informarme, ¿debo de acercarme solamente a la federación? Para participar, digamos que sí, acercarse a las oficinas del servicio de extensión, sí, con cualquiera de los compañeros, preguntar por el proyecto de medio ambiente que se está ejecutando en la microcuenca La Arboleda, y cualquiera de los compañeros del servicio de extensión en las oficinas en el municipio de Ciudad Bolívar, pues les puede ofrecer la información y el contacto para nosotros ya explicarle de qué se trata el proyecto. Bueno, Nelson, muchas gracias por compartirnos todos estos conocimientos y por dejarnos ver todo lo que se está haciendo aquí en la vereda. Lorena, muchas gracias por la invitación y esperamos pues que nos vuelvan a invitar para seguirle mostrando a los habitantes lo que estamos haciendo y sobre todo lo que podemos hacer para la conservación de la biodiversidad aquí en La Arboleda y en cualquier sitio donde nosotros podamos hacer una acción importante para conservar el medio ambiente. Pues muchas gracias.